Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que va a ser un programa donde vamos a estar hablando con unos invitados especiales, técnicos, profesionales, gente que sabe del tema de los recursos energéticos. ¿Cuál es la implicación de los recursos energéticos en la sociedad? ¿Por qué es tan importante hablar de esos recursos energéticos? ¿Por qué eso tiene una componente política? Porque hay que quitarnos la idea de la cabeza de que no se pueden politizar las cosas. Al contrario, todo tiene implicación política y esta es la visión que vamos a buscar que todos entendamos, teniendo en cuenta algo muy importante. No trague entero, no crea todo lo que está escuchando en todos los medios, incluso lo que va a escuchar acá, pero que sirva para que usted tenga una duda y utilice la duda como método. Dentro de los invitados para hablar de estos temas y traerlos a colación en este momento, pues tiene que ver algo muy importante, lo que acaba de pasar en la península ibérica hace unos días, el tema del apagón, casi 10 horas, que pues en redes sociales se mostró como un chiste, como algo que va pasando, incluso en esta memecracia empezó a hablarse que era culpa de la izquierda, culpa de la derecha, etcétera, y queda siempre en el ambiente como un desconocimiento de lo que se está hablando. Pero bueno, este espacio es para eso, así que yo quiero darle la bienvenida a dos personas que conozco que saben de qué hablan. Uno de ellos lo conozco hace más de 25 años, compañero de la universidad, geólogo, doctor en geología, candidato ahorita doctor en geología, profesor de la Universidad Andrés Bello en Concepción, Chile. Él es Edgar San Miguel y por otra parte, el ingeniero eléctrico Juan Camarillo que se encuentra en Brasil, es profesor también y nos va a acompañar en todo este espacio. Les quiero dar la bienvenida a ambos, es un gusto saludarles. Hola Edgar, ¿cómo está? ¿Cómo va todo, hermano? Hola John, un gusto volverlo a saludar y a su audiencia, como siempre que me encanta hablar con ellos porque son muy respetuosos. Yo siempre le he dicho que me gusta porque los comentarios son respetuosos, son gente que quiere aprender. Eso es lo que me Y llama la atención. eso es una cosa muy rescatable, ¿no? Es gente que no importa el nivel académico, pero es abierta a aprender. Juan Ramón, feliz de saludarlo, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por allá en Brasil? Hola John, muy bien. Hola Edgar, aquí pues listos para compartir con tus oyentes pues este tema tan interesante que nos invitas a discutir. Vale, súper chévere. Bueno, la razón de este espacio, como ya escucharon ustedes, es que nos adentremos en unos temas que la tecnocracia en Colombia nos ha vendido como que usted no se meta en eso. Y la gente se dedica a hablar siempre de lo mismo, que si Laura Sarabia, que si Armando Benedetti, que no me gustó lo que hizo Petro, etcétera. Pero cuando entendemos los contextos de la política con temas tan importantes como la generación de energía, la cosa cambia. Yo quiero hacer una primera pregunta a Edgar. Edgar, ¿cuál es la relevancia en una sociedad de los recursos energéticos y qué división podemos hacer al respecto en una generalidad sobre eso para que todo el mundo lo entienda? Mira, antes de que tengo unas diapos para mostrar, yo se las muestro a mis estudiantes, algunas las elaboro recientemente, pero muchas son históricas, ¿sí? Si algo hemos entendido a partir de los últimos 500 años como humanidad es que la energía es el que mueve, la humanidad la mueve. Y, y, el, y en la historia, antropológicamente hablando, históricamente hablando, el uso cada vez más sofisticado de fuentes de energía ha hecho crecer las sociedades. Es más, cuando una sociedad o un continente o un bloque civilizacional se ve en problemas para adquirir fuentes de energía o disminuyes la calidad de la energía, porque también hay calidad en la energía, decrecen, decrecen. Incluso hay varios libros que trabajan sobre colapsos civilizacionales y algunos apuntan que es el consumo energético dentro de sus diferentes formas, como que comienzan a disminuir y causan estos colapsos civilizacionales. Entonces, si quiere, te agradezco si colocas las diapos. Esto es fácil y simple. Lo Ya que yo ahí les está, listo. decía, sí, lo que yo les decía, la energía en sí tiene calidad y como todo en este universo, envejece. Todo, la energía también. Para las personas que generalmente trabajamos en estos ámbitos, pues generalmente nos referimos a esto como la termodinámica. La termodinámica es la que nos ayuda a explicar que podemos ver cómo la energía envejece. Entonces ahí tenemos a Brigitte Bardot, creo que
para los de nuestra generación aún todavía oíamos hablar de esta pequeñina francesa y que hoy en día esa es Brigitte Bardot, envejece, todo envejece. Entonces ya para entrar como en lo que me preguntaban, esta diapositiva me encanta mucho porque lo que muestra es un estudio antropológico que intenta recabar Disculpa, Edgar, precisamente. si puedes ampliarla, porfa, para que se vea más claro. Me avisa si se ve bien. Sí, ponlo en modo presentación, por favor. Ya está en modo presentación, no sé si se ve allá modo presentación. No, no. Bueno, sigue así porque no se ve. Seguro Sí, sale en otra pantalla o algo. Dale. sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí sabemos, que sí entendemos? Que en la medida que nosotros como humanos nos hemos especializado y nos hemos vuelto más sofisticados, lo que hemos hecho es aumentando el consumo de energía. Entonces, para caricaturizar la situación, es así de simple. Esto es una unidad de energía, es kilocalorías por día que consume un humano promedio, ¿sí? Es de esperarse que en los primeros estadios primitivos, pues los humanos solamente consumieran alimentos, ¿ya? Ya cuando comienzan a moverse, a cazar, comienzan también a generar ciertas condiciones domésticas, ¿sí? Una cierta refugio, algo que tienen que mover. Y ya cuando entramos en la fase agrícola, pues necesitamos comenzar a hacer procesos industriales, desde en la fase agrícola, desde producir cerveza, pan, es un proceso agroindustrial. Entonces, va demandándose cada vez más energía. ¿Qué es lo que también vemos? Que este crecimiento es exponencial, es logarítmico, ¿ya? Es impresionante esa capacidad que tenemos nosotros como humanos. Es más, si lo colocamos en fechas, veríamos que la era tecnológica fue, en términos comparativos, ayer, fue muy rápido. Es más, esto mismo ya lo vemos en las sociedades. Por ejemplo, esta es una clásica gráfica de United National Development Program del 2016 y ellos lo que intentaban hacer era comparar el consumo per cápita de una nación versus el índice de desarrollo humano. ¿Y qué vemos nosotros? Que en la medida que una sociedad quiere aumentar su índice de desarrollo humano, demanda mayor cantidad de energía y vuelve a aparecer este comportamiento logarítmico. O sea, es muy, muy importante el consumo energético para que una sociedad se desarrolle. A lo cual nos complica enormemente cuando nosotros estamos hablando de frenar o detener el consumo. Es más, espero poderles mostrar una gráfica, precisamente el caso de España, donde es gravísimo lo que está pasando en España. Y yo sé que vamos a tener contradicciones con mucha gente y que trabaja en el rubro, pero que yo creo que eh, sí es importante tener presente este comportamiento natural de la humanidad al consumo energético. Y por último, pues en este contexto de entrada, es como nosotros hemos usado las diferentes energías. Nosotros generalmente hemos hecho mucho desgaste o uso de la energía humana, animal, vegetal. De ahí es donde hemos sacado la energía. Y solamente hasta 1730 comenzamos a usar petróleo, hasta 1850, carbón, 1850 el petróleo, el gas comienza a usarse y realmente el consumo de uso, de inicio de uso, no quiere decir que sea su mayor consumo en sí. Se comienza a usar a mediados bueno, 1930, y la solar, la geotérmica, es relativamente reciente, son energías relativamente recientes. La marea todavía está en experimentación. Por tal motivo, esto es como nuestra cesta que por ahora como humanos tenemos. Tenemos lo vegetal, lo animal, lo humano, lo eólico, lo hidráulico, que llevan muchos años usándose, y lo que llamamos combustibles fósiles, que son los que nos han permitido un crecimiento económico en los últimos 200 años muy, muy fuerte como civilización mundial, ¿no? Eso, John, quería como comenzar mostrándole la importancia de cómo funciona esto. Vale, vale, yo tengo una pregunta para Juan Ramón y es la siguiente. Actualmente, en el imaginario colectivo, redunda siempre las palabras transición energética, transición, y la gente cree que transición es dejar de usar una cosa por usar la otra. Dejemos las represas por utilizar la eólica, dejemos las represas por utilizar la energía que podamos obtener fotovoltaica de la energía solar.
Contextualicemos, por favor, Juan, en términos generales, como vuelvo y recalco para que todo el mundo entienda cómo funciona la canasta energética en Colombia. eh, ¿Corremos el riesgo de lo que pasa lo que pasó en la península ibérica o no corremos ese riesgo? ¿Y qué debe entender la gente de la generación? ¿Se puede cambiar? ¿Puedo decir yo, acabemos las represas y vámonos ahora a llenar de paneles solares todo el país? ¿Sí, Juan? Sí. Bueno, muy interesante tu pregunta, John. De hecho, bueno, digamos, la energía eléctrica tiene una característica y es que es muy difícil o es muy caro almacenarla. Entonces, aunque nosotros como, digamos, usuarios no lo percibamos, cada vez que nosotros conectamos un elemento a la toma de corriente, en ese momento entró a operar con un poquito más de potencia una central de generación, sea de la tecnología que sea. Entonces, esa característica hace que la operación del sistema eléctrico sea una cuestión muy compleja. En este momento, digamos, uno puede almacenar la energía, que es lo que básicamente se hace en una represa. Uno tiene una masa de agua y esa masa de agua, pues, tiene esa energía almacenada en la forma de la masa de agua y cuando se necesita generar la electricidad, simplemente se suelta un poco más de agua y cuando se quiere generar menos, pues simplemente se cierra la válvula. Es una cosa muy básica, muy fácil de manejar. Almacenar energía eléctrica en la forma eléctrica, pues implicaría usar un tipo de batería. Las que más se usan, por ejemplo, en los celulares son las baterías de litio, pero esas baterías son demasiado costosas. Una tecnología que sirve para pequeños consumos, que es como son los consumos pues, de teléfonos, pero para consumos en gran escala, para alimentar una casa o una empresa, ya se vuelve muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra característica. Los sistemas, hoy en día, la mayoría de los países operan pues, sistemas interconectados. ¿Qué pasa? Que toda la red está conectada por líneas físicas, líneas de transmisión, que son las que nosotros vemos cuando vamos viajando entre ciudades, esas líneas grandotas de estructura metálica, que hacen que todos los puntos del país estén conectados entre sí. Eso se llama pues un sistema interconectado y los sistemas interconectados tienen una ventaja y es que es más fácil planear su operación. Entonces, yo sé que, o bueno, yo no, el operador de red sabe que mañana a una hora específica va a entrar una determinada cantidad de demandas, una determinada cantidad de personas van a estar conectadas a la red. Entonces, él hace que las centrales de generación se conecten y atiendan esa demanda. Si estuviera todo desconectado, si no estuviera interconectado, solamente podríamos consumir la energía de los centros de generación que estuvieran cerca de nuestras casas. Y esta interconexión permite pues que de forma remota, desde regiones diferentes, se pueda atender esa carga. Esa interconexión pues tiene esa ventaja, pero también tiene la desventaja que cuando ocurre un evento en el sistema afecta a todo el mundo, que fue lo que pasó básicamente en España. Hubo un evento de desconexión de carga, lo que se sabe hasta el momento, y esa desconexión de carga generó un efecto dominó y desafortunadamente acabó en que pues, se desconectó todo el sistema. Y ese es el problema. Cuando se desconecta una carga, cuando se desconecta, pasa un evento tan grande como el que pasó en España, se corre el riesgo cuando el sistema es interconectado de que todo el mundo se quede sin energía. Y eso es algo pues que es preocupante porque, bueno, primero hoy en día pues hay personas que dependen de un equipo eléctrico o electrónico para mantener su vida. Por ejemplo, las personas que usan respiradores artificiales, las personas que usan, bueno, oxígeno y ese tipo de cosas que necesitan bombear pues un gas o un líquido
pues dependen de esa energía, del suministro continuo de energía para poder vivir y para poder tener digamos, puede que no dependa, digamos, la vida de ese equipo, pero también nosotros dependemos para tener una buena calidad de vida. Si hace calor, pues prendemos el aire acondicionado, prendemos un ventilador, mantenemos nuestros alimentos y demás. Entonces, el consumo y el fornecimiento continuo de esa energía eléctrica, pues es una cosa que es importante garantizar desde pues, los organismos centralizados. En el caso de Colombia, pues es el Ministerio de Minas y Energía que delega esa operación a, a la empresa ETSEM, que es una filial de ISA, digamos la operación pues se hace en esa parte, pues la parte eléctrica la hace ETSEM y digamos, resumiendo mucho, es básicamente cómo funciona pues un sistema eléctrico y en el caso específico el sistema eléctrico de Colombia. Ahí me nace una duda nueva respecto a eso, Juan Ramón, y es que tengo entendido que en España ha crecido muchísimo el tema de la generación de energía fotovoltaica, están poniendo paneles, etcétera, pero en ese contexto mucha gente cree que, bueno, pues ya se está haciendo por la energía solar, incluso por la energía eólica. ¿Por qué ocurrió eso? Me gustaría de repente, Juan, si le podemos explicar a las personas qué hace la diferencia puntual entre la generación por medio de turbinas, bien sea por una termoeléctrica, bien sea por medio de una hidráulica, bien sea por medio de la misma geotermia, en relación y comparación a lo que pasa con, por ejemplo, la energía fotovoltaica o la energía eólica en ese caso también. Muy interesante tu pregunta. Las centrales tradicionales, sea las centrales térmicas, las centrales hidroeléctricas, eh, incluso las centrales nucleares, tienen una característica y es lo que conocemos físicamente como la inercia. ¿Qué pasa? Cuando ocurre un evento como el que ocurrió en España, porque explicando básicamente los generadores y las cargas es como si estuvieran en una pista de baile y todos tienen que bailar sincronizados, todos tienen que bailar en el mismo paso. Lo que hace la inercia es que cuando una de esas parejas que está en la pista de baile bailando se quiere desviar del compás, los demás hacen que vuelvan a causarse en el compás. Básicamente los sistemas tradicionales, como las hidroeléctricas, como mencioné, térmicas y nucleares, tienen una inercia muy grande y son capaces de, como digo, cuando hay un desvío de una de las partes, que esa parte que esté desviada se vuelva a meter en el compás. La energía no convencional, como la energía solar y la energía eólica, no tienen esa característica de inercia. En el caso de la energía solar, pues no hay ninguna parte en movimiento, porque digamos en las centrales tradicionales, pues hay una turbina que se está moviendo, esa turbina pues tiene una masa. En el caso de la energía solar no hay ninguna masa. Y en el caso de la energía hidráulica, aunque hay una masa, la energía eólica, perdón, aunque hay una masa, esa masa es muy pequeña y aparte de que la masa es pequeña, la energía eólica no puede conectarse directamente a la red porque la frecuencia a la que se genera va a depender de la velocidad del viento y la velocidad del viento pues va a depender de factores ambientales, no podemos controlarlo. Entonces, para evitar que esa generación afecte la operación del sistema, lo que se hace es añadir una etapa electrónica de potencia, lo que se conoce pues como un rectificador, y ese rectificador pues ya quita la poca inercia que tenía la turbina eólica. Entonces, después de que se rectifique esa energía, pasa por un inversor y el inversor ya coloca la energía en la frecuencia pues adecuada para operación sincrónica con el sistema. ¿Qué pasa en España específicamente? Desde alrededor del 2000, bueno, es una política que ya es vieja, sin embargo, desde el 2022, 2023, España estaba haciendo un esfuerzo importante por hacer lo que se conoce como transición energética,
Si quieres después ahondamos un poco en el término, pero básicamente lo que estaba haciendo España era cada vez más conectar energía renovable no convencional. Entonces, por ejemplo, a partir de 2022 hubo un día que las 24 horas en España se consumió solo energía no convencional, solo energía solar o energía eólica. Si no estoy mal, eso es una, por ahí te puedo mandar pues el enlace. Hubo una persona que dijo que la semana pasada en España, la semana completa fue 100% de energía eléctrica no convencional. Entonces, claro, listo, eso es una decisión política al final porque, digamos, no hay como una justificación técnica de que tiene que ser así. Eso simplemente es una decisión, pues, del gobierno de España. Eh, Cuando uno opera el sistema con ese tipo de tecnologías, pues, uno es propenso a que cuando existe un evento de esos que digo, que hace que una parte del sistema se quiera salir del compás, al no existir esa inercia que hablé anteriormente, pues el sistema puede que colapse, que fue lo que pasó. Sea, nos hace vulnerables, Entonces, Juan Ramón. exactamente, mientras más energía no convencional existe en el sistema, más vulnerable es el sistema a ese tipo de apagones. Y que, porque, digamos, introduciendo un concepto que se llama el factor de planta, que es básicamente lo siguiente. Uno tiene una hidroeléctrica que es, por ejemplo, de 100 megas. Uno sabe que durante todo un año, en media, esa hidroeléctrica va a poder entregar continuamente durante el año el 60%, que serían 60 megas. En cambio, una energía como por ejemplo la solar, el factor de planta, siendo muy optimista, es más o menos el 30%, pues máximo el 30%. Y en media, el factor de planta está entre 10 y 15%. Entonces, ¿qué pasa? Para uno ofrecer la misma cantidad de energía que ofrece una hidroeléctrica, uno tendría que tener mínimo el doble y hasta 6 veces más capacidad instalada para atender la misma demanda. Entonces, por ejemplo, en el caso que puse de los 100 megas, entonces no puedes solamente tener 100 megas de hidroeléctrica si vas a tener que subir una carga de 60 megas, sino que vas a tener que instalar 600 megas en fotovoltaica para poder suplir la misma cantidad de potencia. Entonces es una cuestión pues que hace que la operación sea difícil y hace que la operación de todo el sistema sea vulnerable a ese tipo de eventos pues inesperados. Entendido, entendido. O sea que ahí vamos hilando fino, nos vamos dando cuenta que sí, las fuentes no convencionales de energía renovable no pueden tomarse como algo que va a suplir las energías que ya tenemos, las energías tradicionales, sí o sí hay que tenerlas, y es una explicación técnica bastante importante. Edgar, quiero hacerle una pregunta, y es que, bueno, hace un tiempo también en Chile se vivió algo similar. En Sudamérica se está viviendo ahorita como una especie de movimiento hacia todo lo que sea verde, a que tenemos que cambiar las fuentes de energía y eso. Y teniendo en cuenta lo que nos dice Juan Ramón, ¿qué riesgo podríamos correr en Colombia si no nos tomamos esto en serio, si no entendemos cosas como la que explica Juan Ramón, como la que ya viene explicando usted, Edgar, y que sabemos que no es dejar una cosa por la otra? ¿Qué riesgo estamos asumiendo ahí y que va a tener unas implicaciones fuertes si no le prestamos atención? Mira, para contestar esto, yo voy a contar mi experiencia de cómo comencé a abordar esto. Al principio, obviamente, lo abordé desde el punto de vista ideológico, ¿no? O sea, muy dado también a la parte de energías renovables. Yo trabajé en la industria del petróleo, trabajé en la industria del carbón. Entonces me sentía cierta culpabilidad por la contaminación, por este tipo de corrientes que se han dado en los últimos 20, 30 años. Luego, con el tiempo, comencé a verlo más desde el punto de vista político, ¿no? O sea, izquierda, derecha, quién es esto, cómo funcionaba eso. Y con el tiempo terminé llegando a lo que es los cuadros estratégicos.
Em, Cuando uno comienza a entender más allá, indiferente de la ideología, de la política, de eso, es garantizar que una comunidad estratégicamente tenga un suministro energético, no solamente eléctrico, sino energético, competitivo. Ojo con la palabra competitivo porque está bastante prostituida hoy en día, pero realmente que sea competitivo, que tenga calidad, ¿ya? Y que garantice a largo plazo, no solamente a mediano y corto plazo, y cuando hablo de largo plazo estamos hablando a 100 años como mínimo, ese suministro. En otras palabras, que garantice que una sociedad pueda como mínimo mantener su consumo, que ya ahorita vamos a ver que eso es complicado, o sea, mantener el consumo en un modelo económico como el que tenemos es garantía de que tú estás perdiendo al lado de las otras naciones. Entonces, volviendo al cuadro estratégico, eh, yo comencé a entender con amargura que esto incluso debería ser política estatal, incluso debería estar resguarnecido por los sistemas de inteligencia de cada país. Es muy delicado, muy sensible. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sus primeros ataques cuando comenzaron, fueron atacados su red eléctrica. Hay indicios claros de sabotaje directo de gente dentro de Venezuela y su capacidad de generación se perdió. En el caso de Colombia, nosotros tenemos varias experiencias de ese tipo. O sea, ¿de qué arriesgamos? Nuestra matriz energética creo que ahorita está en el 70% hidráulica, ¿ya? Y a nosotros ya nos pasó. O sea, yo fui muy feliz en esa época de mi vida cuando llegó el apagón del 91, 92, no recuerdo bien, porque por primera vez tenías chance de no estar viendo televisión, sino salir a la calle. Muy bonito y todo, pero a nosotros nos costó el crecimiento económico, ¿ya? Eso es delicadísimo, es muy peligroso, ¿ya? Y nos ha pasado varias veces, por ejemplo, cuando salió San Carlos, creo que fue San Carlos la que tuvo un problema, que en ese entonces era la mayor generadora en hidroeléctrica, y nos sacó a todos. Al ser mayor, tenían problemas de contención, salió todo el sistema nacional. Y eso, estratégicamente hablando, problemón, es un problemón y no tiene que ser visto solamente, que también hay un componente ideológico, también hay un componente político, debe ser visto desde un cuadro estratégico. Esto no puede ser tomado a la ligera, no importa qué corriente ideológica o política tengas, tiene que ser desde un cuadro estratégico pensado a largo plazo. Dicho esto, aparece uno de los términos de cantidad. Bueno, la cantidad es principalmente la gente siempre se centra ahí, ¿no? Entonces, aumentemos la cantidad de paneles solares, aumentemos la cantidad de carga. Pero también existe la calidad. Y la calidad está para mí dada en dos puntos. Está la cantidad de suministro, o sea, qué capacidad tengo yo de factor de planta, que es lo que Juan nos intentaba explicar, que es, oye, si yo tengo 100 megawatts aquí instalados, ¿qué tanta efectividad tengo yo que me suministre esos 100 gigawatts a toda hora cuando yo los necesito? ¿Cierto? Pero hay otra calidad que en los últimos años se ha comenzado a hablar. Desde el 2013 comenzó a hablar de lo que se llama en inglés el EROI o lo que se traduce en español como tasa de retorno energético, ¿no? ¿Qué es eso? Yo siempre lo comparo siempre mucho con la alimentación. Es como yo intentar comparar el consumo energético que me da 1 gramo de azúcar versus el consumo energético que me da 1 gramo de fibra, digámoslo, qué sé yo, o una lechuga, 1 gramo de lechuga. Si bien nutricionalmente hablando, yo requiero la lechuga por otros factores, en términos energéticos, la lechuga no me aporta mucha energía. No así el gramo de azúcar. Resulta que se han hecho trabajos que han intentado estimar el promedio, obviamente estamos hablando de promedios, de esa capacidad de retorno energético. La mejor forma para explicarlo sería la siguiente forma. Si yo voy a perforar un pozo petrolero, digamos yo me gasto un barril de petróleo, ¿sí? Porque tengo que hacer tuberías, cañerías, instalar el taladro, refinar, etcétera, todo eso. Y viene la pregunta, ¿cuántos barriles de petróleo yo retorno por ese barril de petróleo que yo obtuve? A eso se le refiere al TRE, la tasa de retorno energético, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de al menos dos aspectos de calidad, la calidad del suministro, la efectividad del suministro y esa cantidad de energía que yo voy a recuperar producto de cuánto yo gasté. Y esto es muy crítico. Nadie habla de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay energías que su tasa de retorno es muy baja.
Se estima, el último trabajo que se ha hecho así como bien contundente se hizo en el 2013, puede ser que hayan más, pero no los he encontrado, no los he visto, habla de que para que Europa en el 2013 mantenga, estamos hablando de Europa que fue principalmente en Alemania, fue donde se hizo este trabajo, para que mantenga su nivel de vida del 2013, tendrían que estar hablando alrededor de que la tasa de retorno promedio de toda la matriz energética se mantenga alrededor de 10. ¿Qué es eso? Que por cada 10 unidades de energía que yo le implante al sistema para generar la electricidad, él me retorne 10. Por cada uno, 10. Ese es el factor. Y ahí, si quieres, te agradezco que me compartas y le muestro una gráfica precisamente de ese estudio, ¿no? Dale compartir de nuevo, porfa. Está compartido, ya aquí aparece compartido. No, nada. No, no, no aparece. Pues a Ya, ver, sí, sí, sí. No me sale. Dale compartir de nuevo, porfa. ok. Mientras tanto, mientras Edgar comparte, hay algo que me llama fuertemente la atención para que ustedes vayan pensando ahí sobre el tema. Y es que Colombia tiene un recurso que se ha planteado incluso desde una visión progresista, dejarlo más bien quieto y no usarlo, y es el carbón. No usarlo en Colombia y no venderse al exterior. Hay que entender algo muy importante. Hay muchos países que lo necesitan. O sea, no es si quiero o no quiero. En primer lugar. En segundo lugar, hay una enseñanza que nos ha dejado China. Para mi modo de ver, quiero saber primero, Edgar, qué opina de eso. Y es que China le da duro a las fuentes que tiene, le da duro a lo que tiene que hacer porque eso es desarrollo civilizatorio. Y adicionalmente, no está dejando de lado el cuidado del planeta porque es que lo que estamos viendo ahora con reverdecer desiertos es mucho más fuerte que el casi nulo trabajo que países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador están haciendo con la Amazonía. No sé qué opine de eso Edgar y Juan también mientras compartimos la pantalla. Yo creo que ya compartí, aquí me aparece compartida la pantalla. Me Sí, ya, avisa. ya. Ese es el estudio que mostraba del 2013 y vemos claramente que esa línea que trazan ahí, esa pequeña sombreada que aparece, es el rango en el cual debería Europa mantener o Alemania mantener su tasa de retorno energético eh, para mantener su nivel de vida. Solo mantenerla, no crecer, sino mantenerse. ¿Ya? Y uno detecta, para el 2013 puede ser que haya mejorado un poco más, un poco menos, como la solar, la biomasa e incluso algunas partes del viento, porque esto, si ve, hay un factor máximo, un factor mínimo, eso va a depender de las condiciones, están por debajo. No quiere decir que no tengan que entrar, no, es que toca hacer la matriz completa y promediarla, que es algo que debería toda nación hacerla. En algún momento recuerdo haber intentado hablar con varios para intentar hacer la de Colombia, pero no, hay una cierta negación de los sectores que realmente deberían hacer esto, que son los ministerios de Minas y Energía o centros de estudio enfocados en esto, que deberían intentar establecer cuál es el actual tasa de retorno energético de su país y qué tanto yo me le puedo meter. O sea, hablando de la calidad en términos de esta tasa de retorno energético, ya luego es lo que mencionaba Juan, su fiabilidad de suministro, sus problemas técnicos en la parte eléctrica, sus problemas técnicos en la parte de movilidad. Hay que hacer todos esos trabajos. Entonces, si uno lo detecta con este trabajo que puede ser cuestionable, puede ser mejorable, puede ser perceptible de mejora, queda claro que el ciclo combinado a gas, el carbón, la hidroeléctrica y la nuclear, en términos de tasa de retorno energético, es la más alta. Son las más altas y precisamente abonando lo que decía Juan, son las que mejor se comportan en términos de efectividad de suministro, de entregarme factor de planta, ¿no? La energía nuclear creo que está alrededor de 95-98% de factor de planta, Juan, puede ser que me equivoque, por ahí está. Y lo mismo la de carbón. O sea, son muy buenos en factor de planta. O sea, en términos de calidad, por ahí está. No estoy negando la parte de las eólicas y la de viento. Deben ser entradas, pero tenemos que hacer un balance dentro de esta entrada. No puede ser entrada a la ligera. Ahora, en términos de los de China, mire, yo les voy a mostrar la crudeza de las cosas. O sea, hay un dicho que dice que dato mata relato. Este es el consumo primario de China.
ahí se encuentra. Si ustedes lo ven, del consumo, ni siquiera el carbón, ni siquiera el petróleo alcanza el carbón. ¿Por qué? Porque China es el mayor productor de carbón del mundo. Y ellos entendieron eso, entendieron que necesitaban usar lo que tenían. Yo siempre, cuando he hablado contigo, yo siempre les digo lo siguiente, a los países desarrollados, a los que mandan, uno tiene que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Por lo que ellos dicen generalmente es lo que ellos quieren que yo haga. ¿Para qué? Para que ellos se beneficien. ¿Ya? Mientras que lo que ellos hacen es lo que mejor les va a ellos. Si uno mira, China, incluso ahora es que está comenzando a diversificar. Usted ve que está entrando la energía renovable, el petróleo está entrando, la nuclear está entrando, la hidráulica está entrando, pero sigue siendo en base a carbón. El 50% del consumo de carbón eléctrico lo tiene China. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el segundo país con mayores reservas de carbón. Tercer país, creo que es algo así, por ahí está. Eh, a lo cual se han apalancado en lo que tienen. Y eso le ha pasado a Colombia. Se ha apalancado en la hidroeléctrica. Pero ya sabemos que cuidado con la calidad de suministro, más aún cuando tenemos fluctuaciones tan severas en las precipitaciones en Colombia producto de la corriente de Humboldt. Eso nos causa, o sea, sin ni siquiera meter cambio climático, sabemos ya que hay unas fluctuaciones periódicas y que hay estudios antropológicos, por ejemplo, en el caso del Perú, que han mostrado civilizaciones donde ellos tuvieron, creo que los moches fueron uno de ellos, que fueron borradas totalmente producto de grandes inundaciones y no había cambio climático en ese entonces, o al menos antropológico. Y hay otras civilizaciones, no recuerdo cuál es, la Paracas, creo que es, que se cae o los estudios indican que se cae es por la pérdida de pluviometría. Entonces, cuidado porque al menos antropológicamente ya nos han mostrado que, y ya nos pasó a nosotros en el 92 o 91, que no nos podemos fiar de una sola fuente. De ahí que hayan países que diversifiquen mucho precisamente para buscar un equilibrio, ¿no? Eso, John, no sé qué más te pueda... No, trae usted a colación algo muy interesante respecto a lo que les comentaba ahorita y quería preguntarle eso a Juan. A ver, ese discurso, ¿no? Algunas potencias, casi todas, pues, nos dicen qué hacer, pero no es lo que ellos hacen. Entonces, a Sudamérica nos dicen, al tercer mundo, al sur global, nos dicen, ustedes tienen que cuidar el medio ambiente, ustedes no pueden sacar los minerales, ustedes no hagan esto, pero ellos lo siguen haciendo. Juan, ¿eso obedece a esa Agenda 2030? ¿Cómo ves tú esa visión ecológica? En mi caso, hablo a título personal, yo no es que sea antiecologista, pero tampoco soy una persona que quiera devolverse 500 años atrás y dedicarme solamente a lo que me dé la naturaleza y vivir así de la Pachamama. Hay que encontrar ese punto. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, digamos, la Agenda 2030 es esa vaca loca, como decimos en la costa, en la que nos quiere meter las organizaciones internacionales, y el presidente Petro ha sido muy vocal en ese sentido. Y bueno, digamos, cada país tiene su particularidad, pero por ejemplo Estados Unidos no está pensando en transición energética necesariamente. Ellos siguen quemando carbón, siguen con hidroeléctricas, al igual que por ejemplo Francia, a diferencia de España, que desmontó centrales nucleares, desmontó algunas centrales a carbón, y de hecho también Alemania desmontó algunas centrales nucleares y está desmontando las que todavía tiene. Francia, por ejemplo, continúa con centrales nucleares y va a seguir aumentando. Incluso, si no fuera por Francia y por Marruecos, que genera también mucha energía con carbón, el restablecimiento del suministro en España hubiese demorado más tiempo. Al uno perder la capacidad de generación tradicional, pues aparte de volverse susceptible a ese tipo de eventos, pierde su soberanía energética. Entonces,
la Agenda 2030 lo que está haciendo, y digamos, España es un ejemplo de eso, es que los países que la están implementando están cediendo su soberanía energética a terceros. Entonces uno queda a la merced de lo que las otras potencias quieran hacer con uno, y eso pues un país no se lo puede permitir. Digamos, China. China, como bien lo mencionó Edgar, pues ellos siempre han generado mucha energía con carbón y siguen generando energía con carbón, pero ellos desde el 2020 ahí la energía nuclear se ve un pedacito pequeño. Sin embargo, la energía nuclear de China de 2020 hasta esta época se ha duplicado o incluso triplicado. Igual, bueno, tener datos de China es complicado, pero lo que dicen los datos que pude conseguir es que mínimo se ha duplicado esa capacidad de generación nuclear. Y ahora pues que la semana pasada salió esa noticia que están aumentando, están comenzando pues a implementar la tecnología nuclear con torio. Entonces, eso es siempre para seguir, ellos van a seguir generando energía con nucleares, perdón. Y respondiendo un poco a la pregunta de Edgar, el factor de planta de la nuclear no lo tengo de cabeza, pero no es tan alto. Lo que pasa con la operación de las centrales nucleares es que la central nuclear, ponerla a operar es muy caro. O sea, tiene una rampa. Hay que hacer unos procedimientos, un paso a paso para poder poner a operar una planta nuclear. Pero una vez está operando, ella no se puede desconectar. Ella sigue generando energía por un periodo de tiempo, y ahí va a depender de la política de operación pues, de la planta, pero vamos a suponer, por ejemplo, y un dato conservador es que ella puede operar 11 meses seguidos entregando la máxima capacidad que tiene. Y cuando se desconecta es cuando simplemente se va a hacer el mantenimiento, porque ustedes saben pues que la energía nuclear es una energía muy segura, pero porque los protocolos que se siguen para la operación son muy estrictos. Entonces, como digo, ella opera todo el tiempo continuo, entregando la máxima capacidad que puede, y cuando se hace el mantenimiento es que se desconecta. Entonces, ese tipo de fuentes son las que necesitamos nosotros en nuestros países. Y claro, a mí, esta es mi opinión personal, y también es una posición pues de la vanguardia colombiana que más adelante, si quieres, hablamos un poco también, que es la organización a la que pertenezco. Al uno obedecer a las potencias extranjeras e implementar estas políticas de transición energética, lo que está haciendo es ceder soberanía. Y yo tampoco soy antiecologista. Yo creo que hay que hay que entrar más energía renovable a la red. Sin embargo, lo que no podemos hacer es desmontar la energía tradicional que ya tenemos para entrar con energía renovable. Porque hacer eso es un suicidio político. Como digo, es autoimponerse una cesión de soberanía a potencias extranjeras. Edgar, en ese sentido, bueno, ya que somos colegas geólogos, entremos en un detalle particular en relación a lo que estaba diciendo Juan. Hay una sensación, y es que en Sudamérica no podemos hablar de energía nuclear, ni por el carajo, no podemos tocar ese tema, pero hay potencialidades. ¿Por qué crees que eso no se puede? Expliquémosle a las personas por qué nos han implantado, y en torno a lo que dice Juan Ramón, de que prácticamente estamos desobedeciendo, pero pongámoslo más en contexto, eso de no poder desarrollar una energía que está ahí, que incluso países como China acaba, si no estoy mal, de empezar ya a implementar 10 plantas nucleares. En Colombia es que no se puede. ¿Qué pasa con Brasil, Chile? ¿Qué pasa con el sur global? Mira, a ver, lo de la energía nuclear no es que esté prohibido ni que tampoco se le haya, voy a hablar del caso colombiano, se le haya dicho no lo haga, ¿no? Es más, Colombia tiene un pequeño reactor experimental en Bogotá.
Es más, el Servicio Geológico Colombiano nace precisamente cuando los Estados Unidos se ve con déficit de uranio en la Guerra Fría y se pone a explorar en todos los Andes la búsqueda de uranio, que es el caso de nosotros, por ejemplo, el profesor Mier, si me escucha, saludos, profe. Él lo contaba, él nace y los botan en helicópteros buscando estas fuentes. Y es lo que propicia la creación del Servicio Geológico en Colombia. Lo mismo pasa en Chile, de cierto modo, aunque ellos ya estaban por otros lados, y en Perú, ¿ya? Entonces, la energía nuclear no ha sido para nosotros distal. En el caso de Colombia, yo voy a asumir de la buena fe. Yo asumo que esa matriz o esa configuración topográfica que tenemos junto con la pluviometría, pues nos dice, oye, no te inventes mucho la rueda, o sea, pon hidroeléctrica. Pero después del 91, indiscutiblemente, las alarmas saltaron. Dijeron, oye, esto no puede ser así. Creo que en el 91 nosotros teníamos una capacidad, creo que el 89% en hidroeléctrica. Una cosa exagerada. Pero yo estoy seguro que un nuevo fenómeno abrupto va a causar otra vez otro problema. Un 70% es muchísimo el factor de planta, muchísimo la cantidad que tenemos, a lo cual tenemos que mejorarlo. O sea, claro, las renovables entran, pero viene la pregunta, ¿cuánto es que tiene que entrar en porcentaje? Porque en el caso de España, ya lo decía Juan, tenemos un factor donde hay momentos que solo se llega a consumir energía renovable. Entonces, y ya vimos que ahí todo está indicando que el apagón en España fue por eso. Todo está indicando que, ya también lo decía Juan, es la parte energética y eso es algo que yo no he dicho, pero lo voy a decir. El mercado de la energía a nivel mundial es una mafia. O sea, se comporta mafiosamente. Si no, ¿por qué cree que invadieron Irak? ¿Por qué ayudaron a bombardear Libia, Siria? Es por la energía que está metida ahí. Es el gas que está metido ahí. O sea, si uno lo mira, bueno, incluso Etiopía con el conflicto con Sudán y con Egipto, es precisamente por la construcción de la hidroeléctrica del Río Azul en Etiopía. Y casi se van a guerra. O sea, todo lo que tiene que ver con energía, cuando uno mira el comportamiento humano, es casi mafioso. O sea, no es casi mafioso, más bien es pocas veces no es mafioso. Es complicadísimo, es algo muy severo. Y a nivel de país, en Colombia, recuerde que después de las privatizaciones, el mercado es privado, privado. Y no se me haría raro que intentar tocar eso sea más fácil tocar la reforma pensional o laboral que tocar la energía en Colombia, cómo funciona, que eso es otro negocio. Ahora, específicamente, de para dónde van los trastes o para dónde deberían verse, a mí me gustaría volver a lo que yo les decía, hacer lo que hacen ellos, más no lo que nos dicen ellos. Y dos, la importancia, y quiero traer y enlazarme una vez con lo de España. Entonces, esto es el consumo histórico desde el 65 de Estados Unidos. Y ya vimos que el crecimiento económico de un país está intrínsecamente relacionado con su consumo energético. Y uno ve claramente que desde el 2008, 2004, Estados Unidos no crece. No crece, Estados Unidos está estancado económicamente. Ellos podrán mostrar los números que quieran, pero el consumo energético primario está mostrando que están estancados. ¿Qué es lo otro que también vemos? Su generación. Obsérvese que su generación está fuertemente apalancada a los hidrocarburos. Se ha disminuido el consumo de carbón, pero ha sido sustituido por el gas. Y ahí, en términos ecológicos, no sé qué sea peor, si el consumo de carbón o el consumo de gas que se muestra ahí, porque el gas que se muestra ahí, la mayoría es shale gas, es gas de esquisto que llaman vulgarmente. Y los impactos ambientales son severos. O sea, en otras palabras, ellos no han sustituido nada ecológicamente. Nos están diciendo de gas, pero no están diciendo que viene de gas Perdón, de Edgar, fracking. perdón, le interrumpo, Edgar. En esta gráfica está el consumo histórico por fuentes sin discriminar que sea para transporte, Para lo con que sea. gasolina, general. Acuérdate que yo me quiero aportar más que todo en la parte de la energía para una sociedad. Eso es, así debemos verlo, porque es un cuadro estratégico, es algo que debe ser tan importante como cuidar las fronteras de un país, es cuidar
su consumo energético primario. Es tan importante. Yo no puedo cuidar una frontera, que era lo que hablaban, por ejemplo, en el directo que hicieron con Hermesilla, Juan y los que lo acompañaron. Te pone vulnerable. O sea, ¿qué sacas con tener un ejército si no tienes electricidad para moverlo? O sea, se acabó el ejército, no sirve de nada. Entonces, es tan importante como tener un ejército preparado con sus armas, sus soldados, su disciplina, bla, bla, como tener las fuentes de energía primaria que garanticen que ese ejército se despliegue. Entonces, de ese nivel hablamos. Ahora, detrás de esto hay gente. Entonces, si yo no tengo cómo mover la comida, pues de nada sirve que en Boyacá produzca toneladas de cebolla larga en las zonas de páramo, si no la puedo llevar a los costeños para que la consuman. No funciona así. Entonces, a ese nivel es que se habla de cuadros estratégicos. Esto pasa por encima de cualquier ideología y de cualquier política. Es de carácter vital en una sociedad controlar esto. Entonces, por eso traigo a colación. Observe que los norteamericanos no varían su matriz. Y lo único que están variando ahí es el consumo de gas, que es tan dañino, porque es gas de esquisto o gas de fracking, que llaman, por carbón. O sea, no han hecho nada. A eso es lo que me refiero. O sea, hay que hacer lo que ellos dicen. Ahora, yo quiero mejorar la cantidad de renovables. Tenemos que primero estudiar hasta cuánto yo puedo entrar para que no vulnere mi calidad en los dos aspectos, en cantidad de suministro, la efectividad de suministro, como la tasa de retorno energético. Porque si no, entonces estaría haciendo lo que yo les mencionaba con respecto a la nutrición. Estoy adelgazándome porque la cantidad de energía que me entrega el sistema es muy baja y por tal motivo no puedo crear masa muscular y económicamente hablando no puedo desplegar mi economía. De ese nivel es que estamos hablando. Entonces, esto debería estarse hablando en la Comisión de Seguridad Nacional. Ni siquiera debería hablarse ante la Comisión de Energía. Esto es vital, a eso me refiero. Y ahora volviéndolo de España, que por eso lo quiero enlazar allá para que entendamos el nivel el problema que hay. Resulta que cuando salió lo de España, yo lo primero que intenté hacer fue entender, echarle la culpa a alguien, ¿no? Siempre le encanta echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue ir a mirar, estos números que están ahí son los principales tratados que rigen la Unión Europea. Y yo le eché la culpa automáticamente a la Unión Europea. Entonces, ahí está el 86, cuando se crea la Unión Europea, está la de Maastricht, la de Ámsterdam, y yo decía, no me cuadra bien, no hay algo que sea muy diciente. Hasta que yo dije, ¿será que las renovables o esa entrada de renovables forzada, porque para mí fue forzada, tendrá algo de culpa? Y claro, apareció esto. Esta línea que está ahí, esta pequeña línea que se marca ahí, es la entrada de lo que llama el Plan Energético Renovables de España. Y observe lo que le está pasando al consumo de energía de España. Y recuerden que el consumo de energía de España, perdón, creo que me salí. El consumo de energía de España, recuerde que también refleja su crecimiento económico. Si el crecimiento económico de España o el consumo energético de España se está cayendo, es que su crecimiento económico se está cayendo. Y eso es gravísimo. Eso es un problema grandísimo. Y eso explicaría precisamente por qué Eso España, Alemania lo está viviendo, Edgar. Alemania lo está viviendo. Exactamente, Alemania lo está viviendo. Entonces, yo cuando veo esta gráfica digo, espere, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esa línea de la entrada de las fuentes renovables o esa implementación forzada causó este problema? Si es que lo causa, puede ser que sea más allá, la situación más allá. Es más, ¿por qué España está perdiendo su capacidad de consumo energético primario? O sea, España está decreciendo. Aunque nos digan los datos, nos digan que su Producto Interno Bruto crece, el consumo energético, que es la energía que mueve a un país, está decayendo. Está decayendo. Y comienza a decaer precisamente cuando forzan a España o de alguna forma comienzan a experimentar con España con esto de forzar a aumentar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, principalmente solar y eólica, con muchos problemas de planta, como lo explicaba también, de no lograr mantener la red en caídas abruptas, como pasó esta vez, parece ser, no lo podemos saber y muy probablemente no lo sepamos. Ya les dije que
Siempre lo he dicho, el sector energético casi es mafioso, sino que llanamente es mafioso. Entonces, esa gráfica a mí me dejó plop, porque automáticamente veo esa fecha y todo comienza a coincidir. Cómo España comienza a decaer en su consumo de energía primaria, en general, en general. Y es más, estoy seguro que cuando comience a complementar la gráfica con remuneración efectiva anual, remuneración, reparto, comienzan a aparecer que por ahí está el quiebre, porque España desde el 2004, 2003 no levanta cabeza, no levanta cabeza. Y lo lamento mucho, que tengo amigos que viven en España, colombianos y no colombianos, otros que viven conmigo aquí en Chile, que son españoles, y a ellos les tocó salir de allá precisamente por eso. Y los que están allá están viendo poco a poco cómo se deteriora la sociedad, así todos los años digan que España crece. Cuando uno mira esta estadística, el consumo histórico, lo siento, pero está gritando la gráfica. En este momento, Edgar, en Colombia podemos decir que tenemos una tranquilidad energética, aunque no estamos ajenos a que pueda ocurrir algo como en el 92, que venga una época de pocas lluvias y pues claramente pase el tema que los embalses se vayan a pique. Y es ahí donde las fuentes no renovables fuentes no convencionales de energía, pues entran a jugar un papel que podría ser importante, pero hay que dejarle el mensaje a la gente, no es algo que vaya a reemplazar el sistema. Es más, Edgar, aquí en Colombia, y espero no equivocarme, creo que en cabeza del exministro Andrés Camacho se empezó a trabajar el proyecto de comunidades energéticas. El proyecto de comunidades energéticas que busca, que lleva a que las comunidades alejadas de la red eléctrica, del sistema completo eléctrico, puedan generar su propia energía. Y puedan generar su propia energía, puedan consumirla y, llegado el caso, incluso venderla a la red. Ya entendiendo lo que Juan nos explicaba, que no hay inercia en la generación de energía solar, es decir, en los llanos puede una comunidad tener energía solar, pero donde hayan 2 días de nubes, pues apague y vámonos, porque si no tienen unas baterías suficientes no van a poder hacer nada. Pero la geotermia sí puede llegar ahí en ese entorno. ¿Cómo, cómo llevar a las personas, entonces, en ese sentido, a que entendamos la importancia hoy por hoy en Colombia, que el estudiante, que el señor de 60 años, que el panadero, que el ingeniero, que el médico, que todos asuman su responsabilidad? No estoy diciendo que se vayan a estudiar ingeniería eléctrica o algo por el estilo ya, sino que asuman su responsabilidad de conocer más de estos temas para que no traguen entero, para que entiendan que hay una implicación política, una implicación de poder y una implicación económica de todo esto, entendiendo que ambos, y la pregunta va para ambos, ambos son docentes. ¿Cómo aterrizamos esta idea en toda la comunidad, Edgar? Primero. A ver, lo primero es que la gente tiene que entender realmente cómo funciona esto. Porque no hemos hablado por ahora del mercado de la energía. No hemos hablado. Es más, irónicamente, yo creo que si algo le puedo abonar a Petro, y que no creo que me equivoque, es que el mismo hecho, por ejemplo, cuando hubo el problema con el precio del combustible, cuando no se pudo subsidiar más, por primera vez la misma oposición, los medios de comunicación tradicionales, colocaron en la mesa un problema que hasta ese día no era problema, mágicamente no era problema, ¿ya? Y eso permitió comenzar a entender, o que la gente entienda que eso es importante, es muy, muy importante, ¿ya? Y permitió entender cómo funcionaba el mercado del precio del combustible. La pregunta es, ¿alguien sabe cómo funciona el mercado de la electricidad? Yo creo que no. Es más, me atrevo a decir que la mitad, y puede ser que me equivoque, de las personas que trabajan en electricidad, en transmisión eléctrica, ingenieros eléctricos, no saben cómo funciona el precio. Es algo casi que, o sea, es la vena, son las venas, son las arterias de alimentación de un país y nadie sabe cómo funciona. No saben, no se sabe cómo se distribuye la energía. Y eso pasa aquí en Chile también. Tranquilo que eso no es casi un mito, es algo que está allá y llega la factura y ya, no más, se acabó.
no hay más que hacer y usted paga la factura y se acabó. Nadie sabe cómo funciona eso, nadie lo sabe. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la gente cómo es que funciona. Que por ejemplo estas charlas que estamos haciendo, entendamos ciertas cosas cuando le llaman de calidad de la energía, factor de planta, que se le para, que toca mejorar la matriz, que incluso a mí me encantaría tener un antropólogo que nos contara o un arqueólogo que nos contara estas civilizaciones que han caído producto precisamente de problemas energéticos. O sea, que esto no es nuevo, esto es histórico. Entonces, incluso hoy en día, a nivel de civilización global, hay una cierta alarma de decir, oye, ¿y cuando se nos acaba el petróleo, qué hacemos? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la tasa de retorno energético no es igual el petróleo versus el carbón, el gas, y si ya no tengo el petróleo, ¿qué le hago? O la energía nuclear, ¿será que puedo mantener esa tasa de retorno energético? No lo sabemos, o sea, es algo que no se ha estudiado ni siquiera a nivel mundial correctamente, mucho menos a nivel de naciones. Entonces yo creo que dos cosas, comenzar a enseñar a la gente y dos, que la gente también comience a presionar a los gobiernos y a sus gobernantes para que estudien esto en serio. Esto es delicadísimo. A mí me encantaría algún día sentarme con un militar, con ministros, y hablar de esto, o sea, realmente meterle la muela a esto, porque esto es tan importante como si compramos, ¿se acuerda de ese escándalo que se armó de los F-16? O que y me parece que es más importante, de nada me sirve tener el último avión en generación, el Sukhoi 54, de nada me sirve si no tengo electricidad para echarle a andar, no sirve de nada, de nada. Entonces yo creo que es por ahí donde van los tiros. Sí, y es importante que en política electoral y en política en general y en el ambiente en general se hable más de estos temas, que haya gente como ustedes, que haya muchísima gente más que esté interesada en esto. Por eso quiero traer a colación algo que comentaba Juan Ramón y es sobre vanguardia colombiana. Me encantaría, Juan Ramón, que nos contara qué es vanguardia colombiana, qué busca en este momento, cómo la persona que se interese en vanguardia colombiana puede acceder a ello. Gracias, John. Bueno, un poco también complementando lo que decía Edgar, la pregunta que le hacías. En Sudamérica, el líder en energía nuclear es Brasil. Brasil tiene 2.000 megas de capacidad instalada. Hay planes para aumentar. Entonces, bueno, Brasil tiene una particularidad con respecto a los demás países y es que no hace parte de un choque entre placas, ¿no? Brasil no tiene riesgo de terremoto. Entonces, eso es un tema que siempre se le achaca a Colombia de que no puede desarrollar energía nuclear por eso, pero pues Japón también tiene terremotos y ahí tiene centrales nucleares. Entonces es un tema político más que técnico. Se puede hacer generación nuclear, incluso se podría hacer generación nuclear por acá en la frontera con Venezuela, que ahí pues hay una parte donde no hay riesgo de terremotos, por ejemplo. Y bueno, digamos, se podría explorar, aparte de esa central que está en la nacional de 100 kilovatios, si no estoy mal, que está el reactorcito nuclear, se pueden hacer cosas. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues Vanguardia Colombiana es una organización que hace parte de un paraguas más amplio que son las vanguardias socialistas iberófonas, que somos organizaciones políticas. Bueno, en nuestro caso, en Vanguardia Colombiana somos una organización cultural con vocación política y básicamente lo que hacemos en este momento somos un grupo de estudio del materialismo político, que es una filosofía que está en desarrollo, que básicamente une elementos de Marx con Gustavo Bueno, que es un filósofo español, y lo que nosotros queremos implementar, que lo que buscamos en el mediano y largo plazo es que, bueno, que nosotros en Colombia desarrollemos nuestras fuerzas productivas, que lo hagamos basados en el bien común, y que la democracia en la que participamos sea una democracia realmente participativa, donde los trabajadores tengamos voz y voto en las decisiones que se toman. Y bueno, básicamente es eso. Nuestros pilares son el sentido, el bien común
y la democracia obrera. ¿Y Y dónde bueno, pueden encontrar la información de Vanguardia Colombiana, Juan Ramón? bueno, tenemos una página web que es vanguardiacolombiana.com. También tenemos canal de YouTube donde aparecemos como Vanguardia Colombiana, no Vanguardia Colombia, que hay otro canal que se llama así Vanguardia Colombia, sino Vanguardia Colombiana. También estamos en Instagram como Vanguardia Colombiana, en X. Y bueno, y si quieren entrar en contacto con nosotros, si quieren, en fin, unirse, pueden escribirnos a lavanguardiacolombiana@gmail.com. Pues nada, yo creo que ha sido una hora bastante fructífera para que la gente empiece a cuestionarse, empiece a preguntarse, empiece a ver la relevancia, la preponderancia que tiene todo esto. Porque el tema de los recursos energéticos va mucho más allá de la problemática tan importante que vive la costa atlántica con lo que fue Electricaribe y ahora todo lo que tienen. Esto va más allá porque hay que entender el negocio, cómo funciona, quiénes son los actores que están de por medio, la importancia civilizatoria que tiene y la implicación política y social que todo esto lleva. Para cerrar, colegas, quiero hacerles como la invitación, un último mensaje en relación a esto. Empezamos con Edgar, seguimos con Juan Ramón. Un último mensaje para la gente, para que se adentren en este mundo y empiecen a entender la relevancia, la importancia de conocer esto que son los recursos energéticos. Mira, yo quiero cerrar con una frase, ya ni me acuerdo quién la dijo, pero es muy cierto. No planear es planear tu desastre. Simple y sencillo, si nosotros no planeamos las cosas, lo único que estamos haciendo es planeando el desastre. Y es hora de planear a largo plazo Colombia. No podemos seguir así, no podemos seguir siendo un apéndice de un algo y mucho menos en un contexto como el que se está creando a nivel mundial. Eh, Hoy en día estamos en un mundo multipolar y ni siquiera nosotros sabemos qué va a pasar con nosotros, ¿no? O sea, es más, esta inquietud que yo tengo, estoy casi seguro que también la tiene incluso la elite colombiana, porque ellos no saben qué van a hacer o cómo va a ser el trato con Estados Unidos mañana, no saben qué implicaciones tenga si se alinea o no se alinea, qué tanto se alinea, y aún peor, un problema real que tenemos nosotros con este problema de la planeación. Y es que si tú lo miras, gran parte de la elite política tradicional colombiana parece que pensaran con el intestino. O sea, son viscerales a morir, son ideologizados totalmente. Entonces, imagínate, yo intentando meter un cuadro estratégico dentro de una ideologización, que es de cierto modo también la réplica que ellos le intentan hacer, o la contraparte que le intentan hacer a la izquierda indefinida. Es, oye, ustedes no, hablando ideología, pero ellos están igual, porque tampoco no, que es como por ejemplo el caso del gas. Todo el mundo habla que petróleo y gas, que petróleo y gas. Sí, cerraron la exploración, pero yo como geólogo sé que las posibilidades de encontrar gas son bajas, son bajas. Es tal así que cuando Venezuela le entrega en concesión a Ecopetrol el Golfo de Venezuela, se arma el escándalo porque los chavistas, no, loco, eso es lo que nos están dando, es lo que hay. Venezuela se estima que tiene alrededor del 5% de todo el gas del mundo. O sea que la única gasolinera de gas que tenemos cerca es Venezuela. Entonces, ¿no les gusta Venezuela o el chavismo? Bueno, hermano, esto es un problema estratégico, no ideológico ni político. Entonces, yo creo que por ahí está. El no planear es la garantía de la planeación del fracaso. No existe nada más. Correcto, y ahí eso nos da espacio incluso para un siguiente programa, y es que ya vimos por ahí que el ministro Edwin Palma estaba reunido por allá en Qatar. Se fue a buscar gas por allá tan lejos. Bueno, en fin, eso lo hablamos luego. Juan Ramón, por favor, unas palabras para despedirse de la gente que ha estado acá conectada. Bueno, primero agradecerte la invitación. Abierto pues a si quieres, si tu audiencia también tiene preguntas y puedo ser de utilidad, pues eh, aquí estamos abiertos. Y complementando lo que decía Edgar, un poco, sí, más que todo complementario, es que todas las economías son planeadas. La cuestión es que unas son planeadas dentro del territorio nacional y otras son planeadas por fuera.
Entonces, si no planeamos, pues los otros planean por nosotros. Y bueno, yo creo que la salida, como lo dijiste al inicio, es cuestionar qué es lo que están haciendo nuestra clase dirigente. Y la salida a todo esto es la organización. Definitivamente es la organización. Hablen con sus colegas de trabajo, hablen con sus vecinos, ayuden a sus vecinos. Creemos ese sentido de comunidad, que no podemos estar dependiendo de políticos para que hagan las cosas que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que organizarnos y ahí sí, cuando hay un grupo pues en el mismo sentir y pidiendo, haciendo demandas específicas, es más fácil que la clase política se dé cuenta pues y haga caso, a que si una persona por ahí simplemente vota cada 4 años y listo. El futuro, hay que seguir votando, pero hay que organizarse también. Entonces, nada, ese es mi llamado, y nuevamente gracias por el espacio y bueno, saludo a todos. Vale, no, a ustedes muchísimas gracias y a las personas que han estado acá conectadas, gracias por participar. Dejen acá sus preguntas, sus propuestas también para un siguiente programa en el cual podamos tener invitados de esta calidad como ustedes han visto y poder resolver estas dudas. Así que, pues nada, muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao Juan, chao Edgar. Chao, John. Gracias.